Bien, muchachos, gracias por su asistencia. Bienvenidos, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Buenos días, profe. Profe, buenos días, profe. Hola, profe. Hola, hola. Gracias. Vamos a empezar, muchachos. El día de hoy vamos a revisar algún par de ejercicios adicionales de la ley de Coulomb, y con eso cerramos este tema de la ley de Coulomb. Va a haber por ahí otros ejercicios adicionales que vamos a dejar en relación a esto. Y a partir de la siguiente sesión vamos a empezar a ver el siguiente tema, que es campo eléctrico. Entonces, les quería preguntar el día de hoy si ya tienen ustedes definido su jefe de grupo y si me pueden comunicar quién es. Profe, ya. Soy yo, maestro. Alexa, ¿eres tú? No, yo, Vivas. Vanessa. Vivas, Romero, Vanessa. Ok, Vanessa, entonces me voy a poner en contacto contigo más directo para que podamos intercambiar información y me apoyes eventualmente. Supongo que tienen un grupo de WhatsApp o algo similar para que tengan información rápidamente a través de ese medio. Sí, maestro. Bien, me pongo contigo de acuerdo, Vanessa. Sí. Y ya me contacto contigo para para agilizar esa situación de la comunicación. Bueno, sí. Gracias. Otra cosa, muchachos, tuvieron una actividad, tenían una actividad de entregar el día de antier, me parece. Quedamos el problema, tuvimos el problema el viernes con la energía eléctrica, no tuvimos sesión. Bueno, les pedí que me dispensaran en esa ocasión por esto que estuvo fuera de mi alcance, y les puse el material que grabé con el grupo 16, entonces es la clase que tomamos al respecto. Pero bueno, vamos a aprovechar esta sesión para poder repasar parte de esa clase, y los que no han entregado, muchachos, a pesar de que tengan 2 días de retraso, por favor les encargo que hagan su actividad, resuelvan sus problemas y lo suban. De igual manera, los que ya los entregaron, ya los subieron, ya hice algunas observaciones sobre sus problemas. Muchachos, vayan, ahorita vamos a visualizar cómo están hechas esas observaciones, y les recomiendo que vayan a revisarlas y ajusten o corrijan lo que sea necesario, y me vuelvan a enviar esa actividad. Entonces, sin problema, para que ya quede bien evaluada, ¿no? Pero sobre todo bien hecha, que ustedes ya la hayan podido resolver adecuadamente. Mi idea no es enviarles una serie de 10 o 15 problemas para que los resuelvan nada más y no quede claro alguna situación, sino me interesa mejor enviarles poquitos problemas, pero que estén bien hechos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo están hechas esas observaciones, pero antes de eso, antes de que se me olvide, vamos a revisar una situación en cuanto a la asistencia a estas sesiones, muchachos. Me es difícil hacer el registro de la asistencia y quiero pedir su apoyo para poder registrar su asistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer mediante un formulario que van a tener que llenar ustedes una vez que se termine la sesión. Terminando la sesión va a estar disponible ese formulario en su Classroom, el link para que puedan entrar ahí, y ahí van a registrar su asistencia. Ahorita lo vamos a ver cómo lo van a llenar, y de esa manera vamos a registrar su asistencia a cada una de estas sesiones. La característica de ese formulario es que va a estar disponible solamente por algunos minutos una vez que se termine esta sesión. Terminada la sesión, tienen alrededor de 15 o 20 minutos para registrar su asistencia del día. Después de ese tiempo, pues ya no van a poder registrar, así que les pido que tengan cuidado en cuanto termine la sesión, entrar a ese formulario y registrar su asistencia del día, muchachos. ¿Alguna duda respecto a eso? Ahorita les voy a mostrar cómo está ese formulario. No, profe. No, profe. Bien, entonces voy a empezar con eso, precisamente la sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que veamos ese formulario. Y entonces vamos a ver cómo vamos a registrar nuestra asistencia a estas sesiones cada vez que tengamos. Tengo aquí está mi formulario. Ahí están unas instrucciones de lo que ya les mencioné.
Y en este formulario lo que vamos a hacer es registrar por principio de cuentas nuestra dirección de correo. ¿Cuál dirección de correo? Pues con la que nos estemos conectando a Classroom, muchachos, por favor. Esa es la dirección que vamos a validar para poder registrar su asistencia. Desde luego hay que registrar la fecha del día, que normalmente aparece un calendario, automáticamente les aparece en el día actual. Nada más es confirmarlo, perdón. Hay que registrar su nombre en este orden, apellido paterno, materno, nombre es completo. Como debe de ser, no omitamos, por favor, nombres o apellidos. Y seleccionar nuestro grupo, en este caso el 5IM13. Van a agregar en el siguiente casilla un texto breve de la sesión de hoy, o sea, que pongan ahí cuál fue el tema de la sesión de hoy, para tener una idea si es que estuvieron presentes o al menos atentos, muchachos. Nada más aquí, si hoy vimos ley de Coulomb o ejercicio ley de Coulomb, eso será suficiente con eso para que llenemos en esta parte del formulario. Y también les voy a pedir que me ayuden con esta penúltima pregunta, en donde vamos a poner una opinión de qué también comprendí la sesión lo tratado en la sesión de hoy. Y hay una escala del 1 al 10. Si la comprendí muy poco, bueno, le pongo el 1. Si la comprendí más o menos, pues ahí ustedes escojan entre el 5, 6, 7. Y si la comprendí muy bien, pues pueden incluso seleccionar el 10. Entonces, esto es lo que ustedes consideren que hayan comprendido de esta sesión. Y al final tenemos un último espacio donde hay que poner algún comentario o sugerencia adicional algún comentario o observación en relación a esta clase o en general para el curso, muchachos. Ahí siempre que llenen su asistencia van a poder agregar alguna información adicional que deseen compartirme. Entonces, de esta manera van a registrar su asistencia todos los días. Muchachos, les digo, esto va a estar disponible. Prácticamente al final de esta sesión se va a activar automáticamente y va a estar disponible, abierto para registrar su asistencia alrededor de 20 minutos después de que terminemos esta sesión. ¿Alguna duda, muchachos, con eso? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Alguna objeción? ¿Tampoco? No, profe, ninguna. Vale, entonces estamos bien. Ya te vi que andas por aquí, Adán. Tenemos por ahí algunos pendientes. Por favor, no te retrases. Bien, gracias, muchachos. Vamos a continuar entonces repasando esta parte de la ley de Coulomb. Voy a regresar a mi presentación para ver un par de ejercicios que nos deben de ayudar a reforzar la comprensión de este tema. Perdón, antes de eso me faltó ver otra situación, muchachos. Les decía que ya revisé los que me mandaron su actividad, ya revisé su ejercicio de la ley de Coulomb y tiene observaciones, la mayoría tiene observaciones, no los califiqué todavía porque quiero que tengan oportunidad de corregirlo y hacerlo bien, entonces ya para asignar la nota final de este ejercicio. Por ejemplo, vamos a ver aquí la del compañero Adolfo, el ejercicio que nos envió, para que vean esta situación, muchachos. Aquí, sobre su archivo que ustedes me enviaron, yo he estado haciendo algunas observaciones. En este caso, aquí tengo problema tanto como con la cantidad que se calculó como fuerza resultante, como con el ángulo. Entonces, pues no entro a detalle cuál es el problema, pero te pido que lo revises. Que revises en este caso este ejercicio. Y así con los demás, conforme los demás entregaron sus ejercicios, pues hay observaciones al respecto, muchachos. Aquí, por ejemplo, tengo una observación acerca de la segunda parte del ejercicio. Ese fue uno de los problemas con este ejercicio. A lo mejor no se entendió bien el enunciado, pero es un ejercicio que se resuelve en dos partes. La primera parte es hacer un cálculo completo de una fuerza resultante
en las condiciones de que las cargas están en el aire o en el vacío. Y la segunda parte es considerar precisamente esa permitividad relativa de 2 y volver a hacer un cálculo completo para determinar una resultante cuando hay una permitividad relativa de 2. Entonces, ahorita lo vamos a revisar sobre la presentación, pero aquí está la del compañero. Incluso les voy a proporcionar los resultados a los que deben de llegar para que se guíen. Y de hecho aquí los estamos viendo. Este es el resultado real que deben de llegar para el primer caso. Y aquí tengo el resultado al que deben de llegar para el segundo caso. Les los voy a compartir para que se guíen y verifiquen lo que encuentren de resultado de este problema y reenvíen este trabajo para ya calificarlo adecuadamente, pero sobre todo para que ustedes ya tengan el procedimiento adecuado de resolución. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? También pueden decir no. No, profe. No. No, profe. Gracias, Daniel, gracias. Siempre es reconfortante saber que no estoy solo, porque luego, pues, cuando grabas las clases, pues sí está más crítico porque te sientes solo. Aquí lo importante es sentirme acompañado. Yo sé que están ustedes, pero necesitan retroalimentarme, por favor. Bien, entonces, muchachos, ahora sí vamos a pasar a la presentación. Vamos a revisar este par de problemas adicionales para cerrar ya con la formación o con lo que vamos a ver acerca de este tema de la ley de Coulomb. Y entonces, aquí se recuerdan, esto es, ya no me acuerdo, esto lo vimos en otra sesión, sí, ya lo vimos. Confírmenme si lo vimos esta parte, ¿no? Lo que era la permitividad. No, profesor. No, profe. Lo veíamos. ¿No? No. No, de ahí me arranco. Bueno. No lo vimos. Ok, a lo mejor fue lo que debíamos de ver en la sesión que no tuvimos el viernes. Seguramente lo vieron en el video, o si es que vieron el video. Y si no, les invito a que lo vean. Pero bueno, vamos a repasar aquí rápidamente para no quedarnos con esa laguna. En su momento, Coulomb determinó que esta era la expresión matemática a la que respondía la fuerza que se manifestaba entre dos cargas eléctricas que estaban separadas a una cierta distancia, y determinó que había una constante de proporcionalidad, esta K, que aquí está su valor, que es 9 por 10 a la 9, y esto se cumplía siempre que las cargas estuvieran en el aire o en el vacío, es decir, esta ley funcionaba solamente para el aire o el vacío. En sus posteriores experimentos, aquí está esa representación, muchachos, estas dos cargas separadas a una distancia R, perdón, separadas aquí a una distancia R. Cuando estaban en el aire vacío, se comportaban de esta manera. Era suficiente con esta ecuación para poder determinar la fuerza que se ejercía entre ellas. Y entonces, a medida que pasó, siguieron experimentando él y las gentes que siguieron después de él experimentando sobre este fenómeno, determinaron la necesidad de encontrar una cantidad que está implícita en esta constante de proporcionalidad, que es lo que llamamos la permitividad del vacío, que es esta E0. Esta E0 es lo que se denomina la permitividad del vacío, y esa permitividad del vacío se definió a partir de esta ecuación. Esta permitividad del vacío se saca con la inversa de 4pi sobre esta constante de proporcionalidad K. Cuando nosotros hacemos esta operación, sustituimos esta K por su valor que está aquí arriba, 9 por 10 a la 9, obtenemos este valor que es 8.85 por 10 a la menos 12, y eso es lo que llamamos la permitividad del vacío o del aire, que son muy similares. Vamos a manejarlo indistintamente del aire o el vacío. Esta es la permitividad del aire o el vacío, esta es la permitividad absoluta del aire o del vacío, y es cero.
este es su valor, 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados, newton metro cuadrado. Si observan, estas unidades son contrarias a las que tiene esta constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque es inversa a esta constante. Entonces, y sucede que cuando estas cargas no están en el aire o en el vacío, están dentro de otro medio, que es lo que representa este prisma en el que están contenidas estas cargas, quiere decir que es un medio diferente al aire o el vacío. Entonces este medio tiene una permitividad absoluta que se simboliza con esta letra E. Y entonces existe una relación entre la permitividad absoluta de cualquier sustancia en la que puedan estar unas cargas eléctricas y la permitividad absoluta del vacío, que es esta E0. Y esa relación es precisamente esta, que se llama la permitividad relativa. La permitividad relativa, pues, es una relación entre la permitividad absoluta de una sustancia entre la permitividad absoluta del aire o el vacío. Entonces, si yo hago esa relación, obtengo esta cantidad que se llama la permitividad relativa del material. Bien, si yo despejo de aquí esta permitividad del material, paso a esta permitividad absoluta del vacío, multiplicando, entonces yo puedo determinar la permitividad absoluta de un material, cualquier material, si conozco su permitividad relativa y la multiplico por la permitividad del vacío. Entonces, de esa manera puedo determinar esta permitividad. ¿Qué es esta permitividad? ¿A qué se refiere esta permitividad? Esta permitividad es qué tan fácil o qué tan difícil es que en este medio se manifiesten estos fenómenos eléctricos, esta fuerza entre las cargas eléctricas. Si esto tiene una permitividad grande, entonces, como esta es una cuestión inversa, aquí va a haber una disminución en cuanto a la intensidad de la fuerza. Si se dan cuenta, aquí que en el aire, observen la dimensión, el tamaño de estas flechitas. Eso representa qué tan grande es la fuerza entre ellas. Cuando yo lo meto en un medio diferente, veo que estas flechitas las dibujé más pequeñitas para darle idea de que aquí las fuerzas son menos intensas. Y en la parte de abajo tenemos todavía otro diagrama en donde se representa un medio diferente que tiene una permitividad absoluta diferente, y vemos que aquí la fuerza es todavía más pequeñita, y esto dependerá de qué tan grande es esta permitividad esta permitividad del medio. Y la forma de obtenerla, bueno, es si la conozco, pues la aplico directamente, y si no la conozco, la puedo calcular a partir de la permitividad relativa del medio. Y entonces aquí en el lado derecho tengo lo que significa cada una de estas siglas. Esta letra E es realmente una letra griega que se llama epsilon. Con esa representamos la permitividad. Y en este caso, cuando la E no tiene ningún subíndice, se refiere a la permitividad absoluta de cualquier material. Sus unidades, desde luego, son las que tienen la permitividad, contrarias a la constante de proporcionalidad. Esta epsilon 0 es la permitividad absoluta del aire o el vacío, ¿sí? Con las mismas unidades. Y esta esta epsilon R es la permitividad relativa, y esta permitividad relativa tiene esta característica, no tiene unidades, porque resulta de dividir, aquí está, la permitividad del material entre la permitividad del vacío. Cuando hago eso, pues las unidades de ambas se reducen o se eliminan, y resulta que la permitividad relativa es simplemente un número, una cantidad que no tiene unidades. Y entonces el empleo o el hecho de que verificaron esta situación, este comportamiento de las fuerzas, cuando las mismas cargas eléctricas se colocaban en un medio diferente al aire, entonces dio como resultado que las ecuaciones de la
de la fuerza de Coulomb se modificaran de tal manera que ahora tengo esta ecuación para el caso de la fuerza, cuando necesito calcular la fuerza entre dos cargas eléctricas, pero que conozco la permitividad absoluta de ese material. Si yo conozco esta E, que es la permitividad absoluta de ese material, esta es la ecuación que debo de usar para encontrar esta fuerza entre las cargas. De otra manera, si lo que conozco es, y tengo como dato es la permitividad relativa del medio, entonces hay esta ecuación que es una ecuación modificada de la original de la ley de Coulomb, en donde se agregan estos dos términos en el denominador. Y entonces cuando yo conozco una permitividad relativa, lo que tengo que hacer es aplicar esta ecuación para poder obtener la fuerza entre estas dos cargas que ya no están en el aire o en el vacío. Entonces esa es la diferencia, muchachos. Tengo entonces realmente tres ecuaciones diferentes para poder determinar la fuerza entre dos cargas. Esta que es la original que ya hemos estado trabajando, que es para cuando están en el aire o en el vacío. Si esa es la indicación que me dan o no me dicen nada, quiere decir que están en el aire o en el vacío. Si me dicen que está en un medio diferente al aire o al vacío y conozco su permitividad absoluta, entonces debo usar esta. Y si lo que conozco es la permitividad relativa del medio, entonces voy a utilizar esta tercera ecuación para poder calcular siempre la fuerza y de hecho la magnitud de la fuerza entre estas cargas eléctricas separadas a una cierta distancia R. Bien, muchachos, hasta ahí ya me emocioné y me seguí de frente con esta explicación, pero pregunto, muchachos, ¿alguna duda hasta aquí de lo que acabamos de platicar? No, profe. No, profe. Vamos bien con ese concepto, vamos ahorita a ver cómo lo vamos a aplicar. ¿Sale? Bien, entonces, tengo aquí, voy a hacer algunas precisiones en relación al trabajo que hicieron. Ustedes van a poder observar en las notas en sus problemas que enviaron, para que los corrijan, muchachos, por favor. Aquí tengo mi ecuación, pero mi enunciado de este ejercicio estaba aquí expresado de esta manera. Me pide que encuentre la fuerza resultante sobre la carga Q1. La carga Q1 es esta que tengo en este vértice. Y que lo expresa en forma polar y unitaria. Esa es la primera parte del problema. Aquí es un cálculo completo que hay que hacer hasta aquí. Hay que encontrar una resultante en forma polar y unitaria de las fuerzas que ejercen estas dos cargas sobre esta carga 1. Entonces, por ahí también hago la observación. Es importante hacer siempre los esquemas de las cargas y de las fuerzas para poder identificar si en algún momento tenemos que hacer alguna operación adicional, sobre todo con los ángulos. La mayoría no tuvo ese problema, pero algunos sí se quedaron con el ángulo que calculan directamente en la fórmula y entonces ahí tenemos un problema. Entonces, muchachos, vamos a hacer, bueno, esa es la primera parte. Y luego me dice, repite tu cálculo, es decir, voy a hacer el mismo cálculo que hice antes, pero ahora voy a considerar que las cargas están colocadas en un medio con permitividad relativa de 2, entonces ya no voy a poder usar la ecuación normal de la ley de Coulomb, esta que tengo expresada del lado izquierdo, sino voy a tener que usar alguna de las otras que vimos, que acabamos de revisar hace un minuto. Y entonces también, como para recalcar ese procedimiento que hacemos para poder determinar estas fuerzas y estas resultantes, muchachos, vamos a repasar este problema. Aquí me pide que calcule la fuerza resultante sobre la carga Q1. Es esta que ya marqué con una palomita. Esta carga Q1 vale 10 microcoulombs, es una carga positiva. Y necesito saber la fuerza resultante sobre esta carga porque esta carga Q2 ejerce una fuerza sobre esta carga Q1. Pero también esta carga Q3 ejerce una fuerza sobre esta carga Q1. Entonces,
lo que debo de hacer es encontrar la resultante de estas dos fuerzas. Y para encontrar la resultante, lo primero que tengo que hacer es trazarlas, o sea, dibujarlas. Si hago el análisis, muchachos, esta carga 2 sobre esta carga 1, muchachos, las dos son positivas. Para este análisis yo debo de considerar que esta carga está fija y esta es la que se puede mover. Y me pregunto, y les pregunto, si esta carga Q2 está fija y esta carga Q1 se puede mover, como las dos son positivas y hay repulsión, ¿hacia dónde trataría de moverse la carga 1? A la Hacia izquierda. la izquierda, ¿no? A la izquierda. A la izquierda, muy bien. Entonces, aquí en esta dirección está la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Y vamos a ver, la carga 3, muchachos, con respecto a la carga 1. Nuevamente hago el análisis. Las dos son cargas positivas. La carga 3, como yo quiero el efecto de que esta carga 3 ocasiona sobre esta carga 1, pues voy a suponer que esta carga 3 está fija, esta carga 1 es la que se puede mover, como las dos son positivas y hay repulsión, ¿hacia dónde trataría de moverse la carga 1? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, muy bien. Entonces, aquí, esta sería la dirección en que trataría de moverse. Entonces, eso me da la idea de que la fuerza que aplica la carga 3 o la carga 1 debe tener esta dirección. Y es un vector. Y entonces, ¿dónde estaría la resultante de estos dos vectores, muchachos? Sería primero trazar líneas paralelas, ¿no? Bueno, hacer como un cuadrado y después... Sí, Ángel, está bien. Paralelas a cada uno de los vectores, o sea, traza una paralela a esta fuerza 3,1 y traza una paralela a la fuerza 2,1. Y ahí donde cruzan, no sé si se alcance a ver. Y ahí donde cruzan estará la resultante. Ahorita nada más es para visualizarla, ¿no? Aquí más o menos estaría esta fuerza resultante. Bien, esto es importante, me quedan 10 minutos de esta sesión. Vamos a ver, nos aprovechamos para empezar el otro ejercicio. Bien, muchachos, entonces aquí, cuando yo calculo esto, hago, desde luego, utilizo la ley de Coulomb para resolver la primera parte. Por ahí hubo problemas, algunos tuvieron problemas en el cálculo, obtienen cantidades más pequeñas. Les voy a pasar los datos de qué cantidades deben de obtener. Pero bueno, esto es importante. Aquí cuando ustedes calculan el ángulo, lo que calculan es este ángulo. Entonces, este no es el ángulo real de la resultante. El ángulo real de la resultante es este. Entonces, habría que hacer la operación necesaria para que tengamos este ángulo. Si algunos tuvieron ese detalle, la mayoría lo tuvo bien. Entonces, pero sí tómenlo en cuenta. Bien, y muchachos, lo que sigue entonces es hacer todo el desarrollo, calcular esta fuerza 3,1, escribirla de acuerdo a su dirección en forma polar y en forma unitaria, calcular esta fuerza 2,1, calcular su magnitud con la ley de Coulomb, escribirla en forma polar y unitaria, hacer la suma y luego ya que tengamos la suma, pues tendremos la resultante en forma unitaria y luego solamente transformar esa forma unitaria a la forma polar. Ese es el trabajo que hay que hacer en cada uno de los casos. Para la segunda parte hay que hacer lo mismo, solamente considerar que hay una permitividad relativa de 2 y entonces tengo que utilizar una fórmula diferente para calcular la magnitud. Una fórmula en la que está incluida esta permitividad relativa. Muchos lo hicieron de manera más simple y obtuvieron efectivamente el valor. Eso está bien. El razonamiento está bien, aunque el procedimiento es simplificado. Está bien. Pero vamos para poder tener tiempo de resolver los ejercicios, voy a pasar al siguiente ejercicio. Antes de pasar al siguiente ejercicio, muchachos, esto solamente repasar cómo debieron de haber respondido este primer ejercicio que había quedado pendiente. Y pregunto si no hay alguna duda adicional antes de pasar al siguiente. No, profe. No, profe. No, profe. Bien, entonces los que tengan observaciones en su ejercicio, por favor corríjanla, vuélvanmelo a mandar. Los que no me lo han mandado, por favor, elabórenlo, háganlo y envíenlo, aunque ya tenga 2 días de retraso. Envíenlo, por favor. Y importante que lo resuelvan, por favor, muchachos. Entonces, vamos a empezar a trabajarlo en el tiempo que nos queda con otro ejercicio diferente que no hemos trabajado, ¿no?
En este caso tengo 3 cargas alineadas. Las tengo alineadas horizontalmente, podría tenerlas alineadas verticalmente o incluso inclinadas, pero alineadas las 3. Y entonces voy a considerar que tengo aquí una carga, por ejemplo, voy a hacerla simple, una carga 1 de 10 microcoulombs, por ejemplo. Aquí que tengo una carga de 2 de 20 microcoulombs. Y acá que tengo una carga 3, también de 10 microcoulombs. Entonces, entre la carga 1 y la carga 2, tengo una distancia, por ejemplo, no sé, aquí se ve más cortita la distancia, vamos a ponerle que son 5 centímetros. Y acá entre la carga 2 y la carga 3 se ve más grande la distancia. Vamos a poner que fueran 10 centímetros. Sí, entonces ya tengo ahí los datos de mi problema. Aquí lo que me pedirían es calcular la fuerza resultante sobre esta carga que está al centro. Y entonces yo tendría que calcular la fuerza resultante sobre esta carga que está al centro de estas 2 cargas que también son positivas. Pero para hacerlo más interesante, muchachos, vamos a suponer que todo esto está dentro de un medio diferente al aire o al vacío, dentro de un medio que tiene una permitividad relativa de 5. Entonces, yo pregunto, muchachos, ¿qué tengo que hacer para resolver esto? ¿Alguna idea? Primero sacar las magnitudes de las cargas, ¿no? Se podría decir. De las fuerzas que producen las cargas. Sí, exactamente, sí. Entonces, sacar las magnitudes. A mí está bien, es indistinto, ¿verdad? Pero a mí serían las direcciones, ¿no? Las que van a estar. Normalmente me gusta primero determinar las direcciones, hacer el análisis de cuáles van a ser las direcciones de esas fuerzas, ¿no? Yo quiero una fuerza resultante sobre esta carga que está en medio. Entonces voy a hacer el análisis de cómo están configuradas las fuerzas que están actuando sobre esa carga. Entonces voy a ver, quiero la fuerza que la carga 1 ejerce sobre esta carga 2. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa fuerza? Ya tengo una línea que las une, es algo importante. Yo sé que las fuerzas se van a manifestar en esa línea. Ahora pregunto, esta carga 1 sobre esta carga 2, las dos son positivas, hay una repulsión. Como quiero el efecto sobre esta carga 2, supongo que esta carga 1 está fija y que esta se puede mover. ¿Hacia dónde trataría de moverse esta carga 2 por efecto de esta carga 1? A la derecha. A la derecha. Hacia la derecha, muy bien. Entonces aquí hacia la derecha tengo esta primera fuerza, que es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. Y es un vector. Muy bien. Ahora voy a hacer el mismo efecto con la segunda carga. Esta fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Estas dos veo que son positivas las dos, hay repulsión. Y entonces esta carga la supongo fija. Y esta que se puede mover, como hay repulsión, ¿hacia dónde tratará de moverse la carga Q2? Izquierda. ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, muy bien. Sí, entonces aquí hacia la izquierda es donde se manifiesta la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Y también es un vector. Bien, entonces muchachos, si quiero calcular la fuerza resultante de esas dos cargas, que es un vector, pues simplemente tengo que hacer la suma vectorial de las fuerzas, de la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, más la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Como decía Ángel, hay que calcular la magnitud de esas fuerzas. Entonces, pues si se seguiría el paso, o pudiera haber sido el paso anterior, no hay problema, pero sí es importante que definamos esto, ¿no? Esta fuerza resultante es una cantidad vectorial que voy a obtener sumando vectorialmente la fuerza 1 y 2. Entonces, lo que sigue es determinar la magnitud, por ejemplo, de la fuerza 1 y 2.
pero tengo que tomar en cuenta que ahora tengo una permitividad relativa de 5 en este medio, y entonces ya no puedo utilizar directamente esta fórmula. Esta ya no me sirve. ¿Cuál es la que utilizo, muchachos? ¿Cómo la enuncio? Aquí es igual esta fuerza 1, 2. A 1 ¿Sí? sobre 4pi por E. 1 sobre... Permitividad relativa por permitividad del aire o vacío. Muy bien, sí, bien, Daniel. Esa que me decía la compañera es para cuando conozco la permitividad absoluta. En este caso, lo que conozco la permitividad relativa. Entonces, cuando conozco la permitividad relativa, tengo que hacer esto. Tengo que multiplicar la permitividad relativa, que es el dato que me dan, por la permitividad absoluta del vacío para poder completar esta ecuación. Y entonces, multiplicar por la carga, en este caso la carga 1 y la carga 2. Y ahora sí, se está acabando la sesión, muchachos. Vamos a continuar la distancia al cuadrado, la distancia que hay entre la carga 1, 2 al cuadrado. Nos vamos a reconectar, muchachos, una vez que se cierre la sesión, nos reconectamos con el mismo link, recuerden, para la segunda parte de esta sesión. Y continuamos con esta resolución. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, esta es la forma en que voy a calcular esta fuerza 1, 2, la magnitud. Ahorita vamos a proceder a hacer a calcular esa fuerza. Pero lo importante es que aquí tenemos esta permitividad relativa, que fue el dato que me dieron. Entonces, esa es la manera en que lo voy a emplear para poder, y que me va a afectar esta fuerza entre las cargas, siendo un medio distinto al aire o al vacío. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de que termine la sesión? Tenemos algunos segundos. No, profe. ¿Vamos bien hasta ahí? Nos reconectamos en un par de minutos, muchachos, para continuar y cerrar esta sesión.